La guerra en Ucrania provocada desde años por la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos. Esta guerra no fue deseada por ninguno de los pueblos involucrados de Ucrania o Rusia. En el capítulo 1 sobre las causas de la guerra, publicado el 17 de abril de 2022, así como en conclusiones 1. Culpabilidad en la guerra de Ucrania, del capítulo 3, Culpabilidad en la guerra de Ucrania, una guerra necesaria e inevitable, publicado el 8 de julio de 2022, ambos correspondientes a la tercera parte de la teoría de la guerra, se demostró que era posible la culpa, el engaño y la manipulación que hay detrás de la guerra de Ucrania, cuando engañosamente nos hablan de los desencadenantes o causas directas de la guerra iniciada por Rusia contra Ucrania en febrero del presente año, y de las causas subyacentes o profundas o indirectas que generan la guerra, queda fuera del alcance de las críticas de la Unión Europea, la OTAN y los Estados Unidos. En la guerra de Ucrania, la Unión Europea, la OTAN, controlada por los Estados Unidos, nos vendieron la idea de Rusia tiene la culpa de la guerra ante la agresión e invasión de Ucrania, basándose en el más elemental derecho penal internacional, ya que viola el artículo 2,4 de la Carta de las Naciones Unidas. Visto así, de manera consciente y astuta, la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos encontraron una respuesta sobre los desencadenantes y causas directas para demostrar que el conflicto fue provocado por Rusia. Por supuesto que es una verdad que no podemos negar, pero omiten deliberadamente cualquier referencia que establezca un vínculo que conduzca a las causas profundas, subyacentes e indirectas que crearon un impacto lo suficientemente importante como para que se produjera la invasión militar rusa. Causas profundas que han sido ampliamente expuestas en el capítulo 3, la culpabilidad en la guerra de Ucrania, una guerra necesaria e inevitable, publicado el 8 de julio de 2022, y donde se afirma de forma clara e inequívoca que la guerra de Ucrania fue provocada por la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos. Si bien hemos presentado la evidencia de las causas profundas que provocaron la invasión de Ucrania en el capítulo 3, citado en párrafo anterior, aquí vamos a agregar otra evidencia que afirma nuestra posición de que el conflicto entre Ucrania y Rusia fue provocado por la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos. Sobre las causas profundas de la guerra hemos extraído de la web Sociología Crítica el post. Muchos predijeron que la expansión de la OTAN conduciría a la guerra. Esas advertencias fueron ignoradas. De Ted Galen Carpenter. Y dice lo siguiente. Ted Galen Carpenter, investigador principal de estudios de política exterior y defensa en el Instituto Cato, se desempeñó como director de estudios de política exterior de Cato de 1986 a 1995 y como vicepresidente de estudios de política exterior y defensa en 1995 a 2011 del libro Beyond NATO, Staying Out of Europe's Wars, 1994. Dice: sería extraordinariamente difícil expandir la OTAN hacia el este sin que Rusia considere esa acción como poco amistosa. Incluso los esquemas más modestos llevarían la alianza a las fronteras de la antigua Unión Soviética. Algunas de las versiones más ambiciosas harían que la alianza rodeara virtualmente a la propia Federación Rusa. La expansión constituiría una provocación innecesaria a Rusia. Stroop Talbot, subsecretario de Estado de Bill Clinton,
Muchos rusos ven a la OTAN como un vestigio de la Guerra Fría, inherentemente dirigida contra su país. Señalan que han disuelto el Pacto de Varsovia, su alianza militar, y preguntan por qué Occidente no debería hacer lo mismo. Georg Kennan, el padre intelectual de la política de contención de Estados Unidos durante la Guerra Fría, advirtió perspicazmente en una entrevista del New York Times de mayo de 1998 sobre lo que podría en marcha la ratificación del Senado de la primera ronda de expansión de la OTAN. Y dice: creo que es el comienzo de una nueva Guerra Fría, afirmó. Kennan: creo que los rusos reaccionarán gradualmente de manera bastante adversa y afectará sus políticas. Creo que es un error trágico. No había ninguna razón para esto en absoluto. Nadie estaba amenazando a nadie más. En sus memorias Duty, Robert McGate, quien se desempeñó como secretario de Defensa en la administración de George W. Bush y Barack Obama, manifestó su creencia de que la relación con Rusia había sido mal administrada después de que George Bush dejó el cargo en 1993. Entre otros errores, los acuerdos de Estados Unidos con los gobiernos rumano y búlgaro para rotar las tropas a través de las bases en esos países fue una provocación innecesaria. En un reproche implícito al joven Bush, Gates afirmó que tratar de traer a Georgia y Ucrania a la OTAN fue una verdadera extralimitación. Ese mismo movimiento, sostuvo, fue un caso de ignorar imprudentemente lo que los rusos consideraban sus propios intereses nacionales vitales. Además de las anteriores pruebas presentadas en cuanto a la causa indirecta, también es válido citar las palabras y declaraciones de Vladimir Putin, referentes a la posición hostil y extremadamente peligrosa de la OTAN, controlada y bajo las órdenes de Estados Unidos durante muchos años para su expansión hacia el este. Vamos a ver. Dijo: durante 30 años, de forma deliberada y paciente, tratamos de llegar a un acuerdo con los países de la OTAN sobre una seguridad equitativa e indivisible en Europa. Pero Rusia se encontró con mentiras cínicas y chantajes por parte de Estados Unidos. ¿Dónde está la justicia y la verdad?, preguntó Putin. Solo hay puras mentiras e hipocresía. Occidente, bajo el liderazgo de Estados Unidos, representa un imperio de mentiras. No puede ser más claro que lo que se dice de que la guerra de Ucrania fue provocada por la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos, cuando el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el Papa Francisco también lo sostienen en recientes declaraciones, lo que una vez más refuerza nuestra opinión de manera contundente. Veamos. Declaraciones del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Como sabemos, Turquía guarda una estrecha cooperación con la Unión Europea en política exterior y de seguridad. Actualmente es mediador en negociaciones entre Rusia y Ucrania, quien culpa a Occidente de provocar a Rusia. Veamos su declaración. Puedo decir muy abiertamente que no creo que la actitud actual de Occidente sea la correcta. Occidente está llevando a cabo una política basada en la provocación. Y añade: mientras intenten librar una guerra tan provocadora, no podrán conseguir los resultados deseados. Nosotros
Turquía, siempre hemos mantenido una política de equilibrio entre Rusia y Ucrania, ha señalado. Declaraciones del Papa Francisco que va en contra de la canallada política de la OTAN, la Unión Europea y los Estados Unidos, diciendo que el origen de la invasión de Rusia a Ucrania fueron los ladridos de la OTAN a las puertas de Rusia. No vemos todo el drama que se desarrolla detrás de esta guerra, que tal vez de alguna manera fue provocada y no prevenida. Y sugirió que hay responsabilidad de las autoridades de Occidente en el hecho. No hay más que decir para concluir que la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos están aplicando una política sucia y oscura que con hipocresía, cinismo y mentiras nos dicen que lo hacen para defender la integridad territorial y la soberanía del país y proteger a la población civil de la agresión militar de Rusia, al negar la evidencia de relación causa-efecto en su profundidad de que la guerra de Ucrania fue provocada y continúa en el tiempo al financiar o donar el envío de material bélico y entrenamiento militar al gobierno ucraniano. Por otro lado, si estamos presenciando las acciones provocadoras de los autores globales de esta guerra, tanto la Unión Europea, la OTAN y los Estados Unidos, esto implica que cualquier esfuerzo diplomático por alcanzar la paz es imposible. Aquí hay dos causas que se vinculan y que impiden cualquier esfuerzo por lograr la paz, y es la causa directa, la financiación y el entrenamiento militar, y en segundo lugar, la causa indirecta profunda, toda vez que se instauró una guerra de poder y dominio en la que Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea luchan contra Rusia y continuarán con China y Corea del Norte y cada potencia que se interponga en el camino del plan del nuevo orden global de Occidente. Y por último, si afirmamos rotundamente que tanto la Unión Europea como la OTAN y los Estados Unidos se enfrentan a la guerra con provocación y sin un sentido de propósito ni intenciones reales de buscar la paz, no podemos ocultar que lo que estamos presenciando desde el inicio de la guerra en Ucrania es complicidad tanto de la Unión Europea como de la OTAN y Estados Unidos. Con sus incendiarios discursos y acciones los han convertido en belicistas. En este sentido, no es difícil entender que están fomentando el terrorismo incendiario en todas sus formas y manifestaciones, no solo en Ucrania, sino en todo el panorama internacional. Por lo tanto, aquí se demuestra claramente que la farsa, el engaño, las amenazas y la soberbia son una parte inseparable de la Unión Europea, la OTAN y los Estados Unidos, y sus aliados, el Reino Unido, Canadá, Japón, Australia y Suiza. Todos ellos deberían ser juzgados ante un tribunal internacional por ser los que apoyan, alientan y provocan la guerra y la violencia, y se afirma en bases a las causas profundas, como ya se ha mencionado aquí.